Me voy directamente a Brasil. Gustavo Segre, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto en escucharlos. Igualmente, profesor de la Universidad Paulista, analista internacional. Gustavo, ¿cómo está hoy Brasil con la condena de Lula? Mira, está todavía que no sale del asombro porque Brasil consiguió en una semana tener el expresidente Lula sentenciado por corrupción y el actual presidente Michel Temer que es acusado de corrupción, de manera que Mm. consiguió las dos cosas en la misma semana prácticamente. Ujú. ¿Esto tiene algún tipo de rebote más allá de lo político? Hablo de lo institucional y lo social. Mira, no en lo social, lo que se observa es una caída del apoyo que llegó a tener Lula en algún momento. Vos fíjate que en marzo, cuando se acercaba, digamos, el final del proceso antes de la sentencia, hubieron algunas manifestaciones en la Avenida Paulista donde Lula participó y llegaron a haber 5 cuadras de las dos manos de la avenida, que es una avenida importante, y Lula discursó. En esta oportunidad, después de la sentencia, volvieron a haber manifestaciones, Lula participó de nuevo y había una cuadra nada más en vez de 5, tanto que aquí localmente decíamos que Lula fue perdiendo una cuadra por mes, porque de marzo a julio Sí. perdió 4 cuadras. Ujú. En este contexto, el cual se hablaba por lo menos a lo que nos llegaba a nosotros respecto de Lula y nos decían que el año que viene era uno de los principales candidatos a ir por la presidencia. ¿Cómo ves el mapa? ¿Se cambió todo? ¿Se modificó todas las fichas absolutamente para el año que viene? No, eso hay mucho paño por cortar, porque esta sentencia todavía no tiene definición concreta, o sea, no hay Mm, aplicabilidad de la prisión y no hay tampoco la inhabilitación que la sentencia determinó de 7 años hasta que no haya una confirmación del Tribunal Regional Federal de Puerto Alegre. Esto mm, debe ocurrir probablemente por julio del año próximo. Y mm, Brasil puede volver a tener un caso muy atípico, porque si la sentencia se confirma eventualmente, antes del cierre de las listas, donde Lula hipotéticamente sería candidato, en ese mm, caso Lula va a prisión, concreta o domiciliar, y no podrá ser candidato. Pero mm, si la sentencia se emite del Tribunal Regional Federal después del cierre de las listas, sí. Lula podrá ir a la prisión, efectiva o domiciliar, pero podrá ser candidato, con lo cual puede llegar a tener Brasil un candidato preso, algo muy loco. Lo Sí. que entendemos y esperamos es que el tribunal se emita, sea confirmando o no la sentencia de Moro antes de la lista, porque Mm. sería realmente una aberración política tener un candidato preso, ¿no? A ver, ¿se lo cuestiona a Moro? ¿Se lo cuestiona por la decisión? ¿Se cuestiona a Moro por los argumentos de esta sentencia? No, bueno, no, depende de quién, claramente. Si hay algún simpatizante de Lula, seguramente va a decir que es una conspiración internacional, como es lo que defiende Lula, para que él no pueda llegar a la presidencia de la República. La gente que no simpatiza con Lula, que es el 60 y tanto por ciento, contra el 30 que aún simpatiza, dice que esto es una cuestión jurídica, y donde además, recordemos, es la primera sentencia sobre 5 procesos que en este momento tiene Lula en curso. Mm. Esto en el comienzo parecía que la destitución de Dilma iban por Dilma, pero apareció esto, lo de Lula. Dilma, ¿cómo está hoy? ¿Cómo está mirada dentro de la sociedad, especialmente brasilera? No, Dilma desapareció del plano político, fue un invento de Lula y como todo invento que busca simplemente una cuestión electoral, se terminó Dilma y se terminó el invento. Mm, El tema es que hay una definición muy clara en que la justicia está siendo independiente porque vos tenés a Lula procesado, pero desde antes de la destitución de Dilma. mm, Un Temer, que es hoy el presidente de ejercicio, que tiene la primera acusación, que el 2 de agosto se tramitará en plenario, pero también tiene 2 acusaciones futuras más, con lo cual no podemos imaginar, esto se trata de una lucha para sacar a Dilma, para sacar a Lula, no, Temer también tiene acusaciones y por el mismo caso, que es corrupción. La justicia está trabajando con mucha objetividad y con mucho profesionalismo, independientemente de quién sea investigado, y hay un montón inclusive de diputados y senadores que también están siendo investigados. mm. Eh,
se conoce si esto puede llegar a concluir luego de las elecciones? Te digo porque las preguntas van muy en torno de lo que es la política argentina, ¿no? Y de lo que ocurre Sí, permanentemente. claro. ¿Esto crees que puede terminar con las elecciones? ¿Cómo lo ves? No, mirá, si yo creo que Lula podrá o no ser candidato dependiendo de lo que defina el Tribunal Regional Federal. Temer no tendrá ninguna posibilidad de ser candidato y sobre todo él ya manifestó que no lo será. Yo lo visualizo preso a Temer antes o después. O sea, en mi modo de ver, Temer no llega al final de su mandato, pero no me parece que sea por esta acusación que se va a tratar el 2 de agosto en plenario. Me da la sensación de que el desgaste político y nuevas pruebas pueden llevarlo a salir del cargo antes de fin de su mandato, que será en diciembre del 2018. Los candidatos que están hoy, que fueron participantes de las últimas elecciones, están todos comprometidos, salvo Marina Silva, que no tiene ningún peso político. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver investigación en la Corte Suprema va a demorar mucho más. Por eso, en Lula, que no tiene foros privilegiados, tiene los procesos más rápidos. Aquellos que circulan con foros privilegiados tienen la investigación por parte de la Corte Suprema y claramente demoran más. Sí, me acuerdo mucho de Marina Silva del Partido Verde era en su momento, ¿no? Era el Partido Verde, ahora se llama Red Solidaridad. Igual hay un tema que es interesante en la diferencia. En Argentina, el foro privilegiado sirve para no tener efectiva pena, pero la investigación la hace la primera instancia. En Brasil, la investigación la hace la Corte Suprema, que tiene como desventaja para la sociedad que demora más, pero tiene como ventaja para la sociedad que el fallo es inapelable porque no hay ninguna instancia superior. Gustavo, sí, no hay instancia, eso me quedé pensando, me llama la atención ciertas cosas. ¿Crees que podremos llegar a ver en Brasil una cuestión de un outsider ahora a partir de todo esto que significa la política cayéndose a pedazos? ¿Alguien que venga por afuera de la política puede captar todo esto? Se cortó justo cuando me hacías la pregunta. Sí, te preguntaba si esto es en realidad terreno fértil para alguien que venga por fuera de la política y quiera meterse en Brasil, me refiero en particular. No tengo ninguna duda de eso. Yo creo que el próximo presidente brasilero va a ser alguien de fuera de la política y se me ocurren inclusive dos nombres. Uno es Joan Doria, que es el actual intendente de la ciudad de San Pablo, que no viene de la política, que es un empresario que se candidató y ganó por robo, y que por otro lado el otro podría ser Joaquín Barbosa, que fue expresidente de la Corte Suprema, que está aliado con la propia Marina Silva, y que calculamos que de presentarse puede ser una muy buena elección, sobre todo porque él sería el primer candidato negro. Ah, mira vos, dato no menor. ¿La economía cómo marcha de Brasil? Porque muchas veces va una cosa de la mano de la otra. Está con un punto de inflexión, está con un crecimiento tenue para este año 2017, 0.5, con una tasa de inflación que genera la envidia de muchos argentinos porque debe terminar este año por debajo del 3,5%, con una tasa de interés que también está bajando, lo cual activa el crédito y genera un aumento del consumo, y aumentar el consumo requiere aumentar la demanda, aumentando la demanda hay que aumentar la oferta, aumentando la oferta hay que aumentar el empleo, con lo cual es un círculo que comienza a ser virtuoso de nuevo. Y por otro lado, con un tipo de cambio muy favorable a las exportaciones de Argentina, porque el dólar está a $3.14, no lo vemos a fin de año por arriba de los 3.30, $3.30, pero ni por asomo. Y vos fíjate que en una semana donde tuvimos la sentencia de Lula y la acusación de Temer, el dólar bajó casi el 3%. No es un dato. O sea, la economía está totalmente al margen de los problemas políticos y judiciales, y esto es bueno. Sí, es muy bueno porque acá en la Argentina solamente tenemos muchas veces la mano de la economía cuando se activan otras clases de cosas, especialmente cuando hablamos de la cuestión judicial. Te agradezco mucho estos minutos, Gustavo, un abrazo, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que sigan muy bien, hasta luego. Gustavo Segrea, haciendo el análisis sobre lo que está ocurriendo institucionalmente en Brasil.